Bueno, muy bien. Tenemos más de la mitad de las personas que han ingresado a la sala. Eh, Cuando la sala se llene a su tope, seguramente empezarán a llegar mensajes por WhatsApp y por correo de que no están pudiendo ingresar. Así que vamos a aprovechar que ya tenemos casi la mitad de la sala para empezar como hemos prometido. Así que denme un instante que voy a empezar oficialmente esta conferencia. Hola, hola a todos, muy bienvenidos a esta conferencia que lleva por nombre Todavía Dios sana, cómo recibir sanidad y sanar a las personas. Eh, Debo confesar que me siento honrado de que ustedes hayan decidido utilizar esta hora y media aproximadamente que vamos a estar juntos para compartir este tema. Me pone muy contento que, que se hayan tomado el tiempo y que en algunos casos hayan hecho esfuerzos para poder ajustar la tecnología con el objetivo de poder participar de esta clase. Eh, anticipo un tiempo muy lindo de charlas y digamos que como una introducción muy breve, brevísima introducción, les pido por favor que vayan dejando sus nombres en el chat porque hay algunos regalos que voy a hacer y que voy a mencionar durante el transcurso de esta presentación y la única manera que tengo para poder identificar quién estuvo presente es si dejan su nombre en el chat. Eh, bueno, tengo el número de teléfono o el WhatsApp de la mayoría de ustedes, conozco al 80-85% de las personas que han ingresado, eh, y si no, tengo el correo para poder enviarles entonces estos regalos. Así que vamos a comenzar. Eh, Hablar un poquito acerca de la sanidad y la intervención divina en la vida de los seres humanos y sobre todo de nosotros los cristianos, aquellos que creemos en Dios, no es una cosa nueva, no es una cosa que, eh, que de alguna manera se nos ha ocurrido en estos días, sino que realmente es algo que de alguna manera muchos cristianos, no solamente en esta época, sino también en otras épocas, han investigado y no solo han investigado, sino que han eh, incursionado prácticamente en el ejercicio de lo que consideramos es un don espiritual, pero también en el ejercicio de una tarea ministerial para la cual no es imprescindible tener un don de sanidad o un don relacionado. Ahora, sería bueno tratar el tema de la sanidad divina cuando tanto se ha discutido al respecto. A la luz del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a intentar eh, dilucidar y ver en esta mañana, la Iglesia, los cristianos, han recibido una triple misión, una misión que tiene tres aspectos muy importantes. En primer lugar, proclamar el Evangelio del Reino, pero también en la misma frase, en la misma orden que Jesús manifestó, incluyó sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Sin embargo, no se le ha dado al ministerio de sanidad la misma importancia que se le ha dado, por ejemplo, al ministerio de evangelización, o al ministerio de enseñanza, o al ministerio de adoración. Cuando nosotros abrimos en nuestras iglesias un mes especial, hay muchas iglesias que lo hacen, en donde se le pide a las personas que
se ofrezcan como voluntarios para el desarrollo de sus dones espirituales. Tenemos un 80% de personas que van al sector o al rincón de adoración. Parece que todos tienen dones relacionados con la adoración, con lo cultico. Y otro grupo tiene dones relacionados con la enseñanza. Tenemos muchos maestros. Hay mucha gente que está queriendo evangelizar, pero de los dones de sanidad o de liberación de los espíritus inmundos no se habla tanto, por lo menos no se alienta tanto. Lo máximo que muchas iglesias, no todas, que muchas iglesias permiten es que algunos entusiastas de la oración por los enfermos lo hagan, y que no estorben el desarrollo de la marcha de la iglesia. ¿Tienen entusiasmo por orar por los enfermos? Bueno, vayan, háganlo. En otros casos, todo el concepto de la sanidad cristiana se reduce a orar por ciertos tipos de dolencias, o en algunos casos más extremos, lamentables extremos, a orar únicamente por la mejoría general o inclusive por la resignación frente a la enfermedad. Poco se dice, poco se hace con respecto a los traumas físicos o corporales que son irreversibles. ¿Qué hacemos cuando hay una amputación? Por ejemplo, la amputación de alguna extremidad, una amputación ósea. ¿Qué hacemos cuando hay una anulación de órganos o inclusive cuando estamos frente a la posibilidad de la muerte? En este curso, esta es la primera conferencia de un curso que dura un mes y medio. En este curso y esta clase virtual tiene como objetivo que podamos reflexionar teológicamente. Queremos un acercamiento bíblico y teológico al tema de la sanidad cristiana, pero también intentamos hacer una reflexión histórica, ver qué ha pasado desde que Jesús nos dio la orden con el paso del desarrollo de la iglesia, pasando por la edad media, la edad moderna, llegando a la edad posmoderna y hasta los días actuales. También queremos pensar en hacer una reflexión de tipo misiológica o misionológica. ¿Cuál es la misión de los cristianos, de la iglesia, respecto de las palabras de Jesús? Queremos hacer una reflexión pastoral también, pensando en cosas prácticas, cosas que se puedan hacer inmediatamente termine esta primera clase. Queremos pensar en la misión de sanidad de la iglesia tal como fue dada en sus comienzos. Y lo que vamos a intentar en esta y las siguientes clases, vamos a intentar captar una visión integral del ser humano y de sus propias necesidades en cuanto se refiere a la salud, por supuesto, o a la enfermedad. Queremos ver cómo los cristianos se unen para formar comunidades terapéuticas, porque yo creo, honestamente, al acercarme a la Biblia, al tratar de entender lo que la Biblia dice sobre estos temas, que se trata de eso. El concepto de iglesia es un concepto que va más allá del cristianismo individual o individualista. Y si no nos transformamos en una comunidad terapéutica, entonces no somos nada, no somos valiosos para el ser humano que experimenta tantos dolores de todo tipo. Este acercamiento integral de la misión de redención que la iglesia tiene, afecta o debe afectar a todo el ser humano, al ser humano de manera completa, íntegra, y debe afectarlo con el Evangelio, pero no ha sido muy desarrollado, hay que confesar, en algunos medios latinoamericanos. Así que el objetivo de esta materia, no solo de esta primer conferencia, es intentar entrenar
equipar, como decía la invitación que ustedes recibieron, aquellos que participan o que quieren participar o quieren llevar a cabo un ministerio de sanidad física, de sanidad mental, de sanidad emocional, de sanidad espiritual, de sanidad social, de sanidad psicosocial, de sanidad cultural, de sanidad religiosa o sanidad espiritual. Así que, en vista de esto, veamos cuáles son los objetivos. El objetivo de esta materia. El objetivo de la materia, de toda la materia, todas las conferencias y todo el estudio que vamos a hacer durante el próximo mes y medio, en primer lugar, es tratar de entender, de descubrir y de aplicar, no simplemente algo puramente intelectual, por qué un cristiano puede sanarse y puede sanar a otros. Vamos a ver esos tres elementos que están allí en la plantilla. Vamos a tratar de entender el concepto de las enfermedades que el ser humano enfrenta o sufre o le duelen. Pero también vamos a intentar entender el concepto de la imagen de un hombre o de un ser humano sano. Y entonces vamos a ver cómo la misión de la Iglesia une a ambas de tal manera que lleva al ser humano enfermo hacia la imagen del ser humano sano, tal como lo enseña la Biblia, pero también tal como lo enseñan en la actualidad las ciencias de la salud. En segundo lugar, lo que queremos es tratar de descubrir y de aplicar cómo podemos sanarnos y cómo podemos sanar a otros. Para eso, durante la materia vamos a ver muchos ejemplos bíblicos y puedo afirmarles que vamos a ver innumerables ejemplos históricos de la historia de la Iglesia, desde la inauguración formal de la Iglesia con la llegada del Espíritu Santo allí en Pentecostés hasta nuestros días. Y son ejemplos, la combinación de ambos, son ejemplos que nosotros podemos copiar y que nosotros podemos aplicar sin esperar a terminar el desarrollo de la materia. En tercer lugar, queremos descubrir y aplicar cuáles son los mejores procedimientos para lograr la sanidad física y la sanidad mental. Dos aspectos de la dimensión integral del ser humano. Hay más aspectos, ahora lo vamos a ver en el siguiente punto, pero en uno de los momentos de la materia vamos a enfocarnos en enfermedades o sanidades físicas y en enfermedades mentales. Una de las enfermedades, uno de los tipos de enfermedad que menos atención se le da en nuestras iglesias. Y entonces vamos a buscar nuevamente en la Biblia cuáles son los recursos espirituales que tenemos para sanarnos y para sanar a otros. Y por último, como gran objetivo de la materia, vamos a intentar entender o descubrir y aplicar los mejores procedimientos para la sanidad emocional y para la sanidad espiritual. Nuevamente vamos a investigar cuáles son los recursos bíblicos y espirituales para sanarnos y sanar a otros en lo que tiene que ver con lo emocional y con lo espiritual. Esto vamos a hacer una combinación de conferencias y aquellos que lo deseen, lecturas de buenos materiales que yo les voy a ir presentando y pasando. A ver, intentamos no simplemente leer, estudiar o escuchar ejemplos de personas que simplemente sin mediar una interpretación teológica, simplemente se ponen a hacerlo. Está bien que haya gente que
se anime a hacerlo sin tener mucha capacitación al respecto. Pero lo que queremos es sumergirnos en esos recursos bíblicos y que la historia nos ha mostrado también que sí funcionan. Así que, para lograr tener un nivel académico atractivo, profundo, teológico, una reflexión que sea tanto teológica como pastoral en el sentido de la acción, en esta conferencia lo que me propongo es lo siguiente, y cuando lleguemos al final de la conferencia vamos a ver si es que lo hemos podido lograr. En esta conferencia yo me propongo analizar o descubrir por qué hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio de la iglesia primitiva. En segundo lugar, en esta conferencia, me propongo averiguar, sondear, reflexionar acerca de cómo recuperar la dimensión espiritual perdida sobre la salud y la sanidad en nuestra vida y en los que nos rodean. Y en tercer lugar, me propongo presentar cuáles son los elementos o recursos que están presentes en quienes hoy ya han recuperado la dimensión espiritual de poder y de sanidad. Quienes se queden hasta el final de esta presentación y hagan lo que voy a mencionar al final, les voy a enviar un libro de regalo. Esto es algo que yo acostumbro a hacer en estas presentaciones, y en esta ocasión escogí un libro que es devocional para regalar. No es un libro, no es un libro de capacitación acerca de cómo sanar, sino que es un libro devocional que, bueno, uno de los autores que trabaja muy bien los conceptos de devoción y de búsqueda bíblica o de respuestas bíblicas a preguntas importantes es Max Lucado. Y lo que vamos a intentar ver en este libro, que ese es el objetivo que intento, bueno, a ver si quien está rayando deja de hacerlo. El objetivo es responder a una serie de preguntas. Ese es el objetivo de este libro. Max Lucado, el pastor Max Lucado, se pregunta, ¿dónde está Dios cuando yo estoy enfermo o cuando estoy sufriendo? Ya están apareciendo preguntas en el chat y quiero estimular que a medida que vaya presentando todos estos temas, escriban las preguntas en el chat, porque tengo la asistencia valiosísima de mi hija Belén, y ella está y ella está en estos momentos tomando nota de las preguntas que vamos a responder al final. Les decía que este libro intenta responder otras preguntas como ¿qué está haciendo Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿O puede salir algo bueno de mi dolor y mi sufrimiento y mi enfermedad? Otra pregunta que se responde Max Lucado de manera devocional es ¿cómo trata Dios nuestro dolor? ¿Realmente Dios escucha la oración de sanidad? Y las dos últimas preguntas que se responde Max Lucado son ¿qué escucha más Dios? ¿Mis gritos o mis silencios? Y finalmente, uno de los temas más difíciles de encontrar una respuesta en la Biblia es cómo enfrentar los momentos de la muerte propia, o sea, cuando estamos sabiendo que estamos en un proceso que puede determinar nuestra muerte en cuestión de días o meses,
o la muerte de nuestros seres queridos. ¿Cómo enfrentamos eso de la mano de Dios? Quiero contarles que voy a utilizar en esta conferencia un principio de comunicación, el mismo principio de comunicación que utilizan las radios, la televisión pública, los periódicos gratuitos. Estos medios de comunicación lo que hacen es ofrecer información o películas de mucho nivel o programas deportivos que son absolutamente gratuitos. Si simplemente los ve, los disfruta y son de muy buen nivel, y luego en el medio pasan algunas promociones de cosas que se pueden comprar o que se pueden adquirir. Y las personas de manera libre, si no quieren comprar nada de lo que se promociona ahí, pues lo dejan pasar por alto y se siguen enfocando en su partido de básquet, por ejemplo, o en su canal de noticias. Yo voy a emplear el mismo principio de comunicación. He preparado para esta primera conferencia un material de altísimo nivel en cuanto a reflexión teológica y bíblica, y busco permanentemente un equilibrio entre la reflexión bíblica y teológica por un lado y la aplicación práctica, de tal manera que las cosas que voy a decir a partir de los próximos 2 minutos, si ustedes toman notas, las pueden aplicar en el momento en que esta conferencia termine. La idea es una aplicación práctica y pastoral. Y al finalizar, no lo voy a hacer al medio, pero al finalizar, cuando termine la conferencia, el que quiera puede irse, pero si alguien está interesado en algo más, yo tengo algunas propuestas para hacerles que implican algún desembolso de dinero. Quiero ser totalmente honesto para que sepan que al final yo voy a hacer una propuesta y en especial una oferta, porque normalmente esto no lo hago a menos que dé una clase como esta. Así que, sabiendo todo esto, al finalizar la presentación les digo cómo conseguir este libro gratuito, no importa si continúan con el estudio de la materia o no. Entonces, vayamos a el primer tema que me propongo dilucidar y encontrarle una respuesta en la presentación del día de hoy. ¿Por qué hemos perdido la dimensión milagrosa del ministerio que le fue encargado a la iglesia primitiva? Es probable que algunos me digan, bueno, no lo hemos perdido totalmente, y tendría razón, porque en realidad no se ha perdido absolutamente, pero sí se ha perdido cuando comparamos cómo la iglesia hoy se acerca al mundo y a las necesidades de los seres humanos, y cómo lo hacía en la época de la iglesia primitiva, inmediatamente después que Jesús entregó la orden misiológica de esta orden triple que mencionamos recién. Mateo 28, 19 al 20, dice que lo siguiente: Jesús, ahí está en la placa, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tengo que hacer una confesión. Este ha sido un texto que desde mis años de jovencito, cuando decidí capacitarme para la evangelización con un programa que se llama Evangelismo Explosivo, hice
mucho énfasis en este texto. Estaba soltero en ese momento y yo sabía en ese momento que mis dones eran el de pastor y maestro, pero yo practiqué mucho sobre la Gran Comisión. Y al pasar el tiempo yo pensé que había estrujado todo lo que este texto tenía. Sin embargo, al pasar el tiempo me pasó a apenas tener que mis hijas Ana y Belén, de las cuales a muchos de ustedes ya les he contado, bueno, Belén está ahora conmigo aquí, cuando eran muy chiquititas, pasó algo que realmente me empezó a movilizar hacia la búsqueda de alguna otra cosa que no había considerado. Habíamos organizado en la iglesia donde estábamos pastoreando, con los jóvenes y demás, una actividad social, una actividad que también tenía un costado evangelístico, que era una bicicleteada. Le pedimos a toda la gente que trajera sus bicicletas y le pedimos allá en Buenos Aires, le pedimos ayuda a los patrulleros de la policía y pedimos todos los permisos municipales para hacer una bicicleteada desde la puerta del templo hasta la zona del Tigre, en la zona norte de Buenos Aires. En esta ocasión, aproximadamente teníamos algo así como 40 o 45 bicicletas. En ese momento no teníamos bicicleta para mis hijas, así que Julia cargó a Belén en su bicicleta en la parte de atrás y yo nos prestaron una bicicleta que era de juguete prácticamente y esa andaba Ana. Cuando estábamos a punto de salir, ya estaban todas las motos ordenadas porque íbamos por el medio de la calle y las motos iban despejando el tráfico, parándolo para que nosotros avanzáramos. De repente pasó algo que me partió por la mitad. Belén, con sus piernitas pequeñitas que no pasaban de la mitad de la rueda de la bicicleta de Julia, se metieron adentro de los rayos de la rueda mientras Julia estaba andando. Y yo confieso que cuando vi eso, bueno, Julia me llamó, mi esposa Julia, y la recostamos sobre el pavimento, y cuando yo vi esa pierna doblada y quebrada, yo, la verdad que la desesperación que yo tenía, no sabía qué hacer, tironeaba la bicicleta a ver si la podía abrir y quebrar, no había manera. No sabíamos qué hacer, y entonces le pedía a las personas que estaban alrededor mío que se pusieran a orar conmigo, y yo comencé a orar, pero eran gritos, con una oración para que Dios salvara la piernita de mi hija Belén. De alguna manera, fuimos encontrando la forma de que la rueda fuera doblando despacito, despacito, hasta que la pierna quebrada y ya prácticamente con un hilo colgando la carnecita de la pierna, al menos eso es lo que parecía. Vino la ambulancia, la llevamos y para sorpresa nuestra, la doctora que la revisó y que le hizo todos los análisis y que le hizo las radiografías, dice, esta niña no tiene nada, es más, estaba caminando y como es Belén, tan típica de Belén, se había hecho amiga de todas las doctoras y las enfermeras en el lugar y estaba jugando con ellas. En ese momento yo me empecé a preguntar que tal vez se me estaba escapando algo del ministerio. Algo con lo cual nunca me había enfrentado, pero me tuve que enfrentar con una situación
como esta. Y al volver a este texto, que está allí en Mateo, me di cuenta que había una línea que nunca había considerado. Es la línea que dice: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Luego empecé a revisar los textos de todas las cosas que Jesús había ordenado, sobre todo aquellos que contienen la triple misión de proclamar el Evangelio del Reino, de sanar a los enfermos y de expulsar a los demonios. Y allí me di cuenta que no estábamos haciendo eso, estábamos haciendo todo parcialmente, solamente predicando el Evangelio. Pero Jesús les mandó a ellos y a nosotros que hiciéramos las tres cosas. Es curioso, la cuarta parte de los Evangelios hablan sobre las sanidades que Jesucristo o sus discípulos hicieron en el tiempo en que ellos ministraron. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y el versículo 2 dice: los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí están las tres órdenes. Les enseñó a sanar, les enseñó a predicar y les enseñó a expulsar demonios. Y no solo les enseñó, sino que les dio el poder y les dio la autoridad para poder hacerlo. Allí en Lucas capítulo 9, el versículo 6 y el 10, dice que ellos, inmediatamente que fueron enviados por Jesús, salieron ellos pues y fueron por todas las aldeas anunciando la buena noticia y sanando a los enfermos. Y el versículo 10 dice: cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Así que inmediatamente que ellos hacen lo que Jesús les dice, vuelven a informarle lo que había ocurrido. Y Jesús aprovecha para corregir y mejorar sus prácticas de predicación, de sanidad y de expulsión de demonios. Dice ahí en Lucas 10, esto todo a continuación, son textos a continuación, capítulo 10, versículo 1, 9 y 17. Después de esto el Señor escogió también a otros 72, y me imagino que utilizó a los 12 para enseñarles a todos, y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde él tenía que ir. Al llegar a un pueblo donde los reciban, les decía Jesús, coman lo que les sirva, sanen a los enfermos que hay allí y díganle: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Cuál fue el final de esta historia? El versículo 17 dice que los 72 también regresaron muy contentos, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Así que cuando Dios dice que tenemos que enseñarles y preparar al resto de las personas para hacer lo que Él nos ha mandado, incluye estas señales. Dice Marcos, otro de los versículos clásicos, capítulo 16, versículos 17 y 18, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aquí están las señales. Y bueno, ahí en donde están los 3 puntos, dice que si enfrentan una situación que potencialmente fuera peligrosa y que produce en ellos enfermedad, ellos también se van a sanar. Dice que pueden llegar a tomar un veneno o algo así, y ellos mismos también van a sanarse. Y inmediatamente después, el versículo 20 dice: ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, predicación del Evangelio, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Cuando Jesús ascendió y fue a la diestra del Padre, ellos continuaron predicando, sanando y expulsando demonios. Y Hechos está repleto
de estas señales y maravillas, como por ejemplo ahí en esta parte, bueno, no en Hechos, sino en Corintios, que es parte de la historia del desarrollo de la iglesia. Cuando les hablé, dice el apóstol Pablo, hablando a la gente que había aceptado a Jesús, cuando vine por primera vez y les hablé, les prediqué el mensaje, yo no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y el versículo, el capítulo 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión solo de palabras, sino de poder. No hubo palabras persuasivas únicamente. Las hubo, sí, porque estaba predicando el Evangelio, pero también hubo demostración de poder. El escritor de Hebreo, finalmente, dice que el Señor anunció primero la salvación, el Señor Jesús, y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que eso era verdad. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron señales, maravillas, diferentes milagros y dones que Dios distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Entonces la pregunta vuelve a aparecer en la placa. ¿Por qué perdimos esta dimensión milagrosa de la iglesia primitiva? Quiero intentar cuatro respuestas. Respuestas que con el solo hecho de mencionarlas se transforman en una posibilidad misiológica o ministerial para empezar a hacer algo ahora, en este momento, después de terminar esta presentación. En primer lugar, hemos perdido esta dimensión milagrosa a causa de la visión que tenemos del mundo, cómo hemos sido educados. Muchos de ustedes en otras clases me han escuchado, no voy a profundizar en esto, me han escuchado hablar de la cosmovisión. Son una especie de anteojo que todos tenemos y que nos ayudan a ver el mundo de determinada manera y no de otra. Hemos sido criados con una cosmovisión, con una idea del mundo, con una cantidad de ideas que hemos asumido como reales porque nos fueron entregadas desde que éramos muy pequeños. Y esa cosmovisión afecta todo lo que hacemos, afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestros principios, las cosas que valoramos o que le damos valor. Y en esta cosmovisión hay dos elementos terribles que nos apartan de la dimensión milagrosa del ministerio de la iglesia primitiva. Uno de ellos es el materialismo. Hemos sido criados desde muy pequeños con la idea de que podemos creer solo lo que se puede tocar. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que existe? Lo que podemos tocar. Si no lo podemos tocar, es un invento de nuestras mentes. Esto se llama materialismo. Nos ha hecho pensar que nada que pase por nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra interioridad, nada de eso es real y aplicable a toda la raza humana. Lo único real es lo que científicamente podemos comprobar. El otro elemento que forma parte de nuestra cosmovisión es el racionalismo, y es aquello que creemos que lo que existe porque puede ser comprobable de manera lógica y de manera científica. Si nosotros podemos comprobarlo, si podemos hacer pruebas, si podemos repetirlo, entonces eso es verdadero. Todo lo que no resista el pensamiento lógico y la comprobación científica no existe. Ahora, la cosmovisión de Jesús, indudablemente, después de mencionar estas cosas, fue diferente y hoy necesitamos descubrirla o redescubrirla.
cada generación ha buscado la manera de redescubrir la cosmovisión de Jesús plasmada en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Durante el desarrollo de esta materia, las próximas semanas, vamos a ver cómo la ciencia ha comenzado a acercarse a la espiritualidad y a la fe. Hay muchas situaciones que hoy la ciencia no puede resolver y que se manifiesta incapaz, pero está descubriendo que la vida espiritual, o para ellos el nombre no tiene mucha importancia, pero lo que los cristianos decimos que es la fe y la vida espiritual, logran cosas que los médicos y los científicos de la salud no están logrando. Ya los científicos de la salud no pueden negar que existe algún tipo de poder, llámese como se llame, que se desata cuando un grupo de personas ora, o cuando un grupo de personas cree, o cuando un grupo de personas expresa en forma de lo que nosotros decimos conductas o hábitos cristianos. Por ejemplo, cuando hay personas que se reúnen a cantar, algo pasa que los científicos no pueden reproducir, no pueden lograr con una pastilla cuando los cristianos se juntan y se reúnen en grupos de apoyo mutuo y se transforma el grupo por la oración y el cariño en una comunidad, en una pequeña comunidad terapéutica, cuando se evitan los vicios y se superan cosas que ni los medicamentos ni los tratamientos pueden superar. Cristo nos reveló una idea del mundo que hemos sido los seres humanos los encargados de borrarla, que es la idea del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Existe un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que aprender a ver nuestra cultura en ese contexto. Aunque los demás se hayan burlado de nosotros y nos hayan dicho que las ideas religiosas o espirituales o relacionadas con la fe son prehistóricas o pasadas de moda o de personas sin conocimiento, como le decían a los apóstoles, gente del vulgo puede pensar una cosa así. La ciencia ha comenzado un proceso de, ¿cómo decirlo?, de intentar llegar a la cumbre de la salud humana, y ha subido esta montaña con mucho esfuerzo, y cuando ha llegado a la punta de la cumbre de la montaña, al extremo de su conocimiento, se encontró que los religiosos habían llegado antes ahí. Nuestra cosmovisión actual nos hace ver al ser humano, a la enfermedad, a la salud y a la misión que tenemos como cristianos, que la misión es la que une los puntos entre la enfermedad y la salud, y necesitamos reformarlas. Y esto lo vamos a ver, esto lo que acabo de decir, en la conferencia del próximo sábado. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos incorporar a nuestra vida? ¿Y cómo podemos empezar a vivir en esta dimensión milagrosa? En segundo lugar, la razón por la que hemos perdido la dimensión milagrosa, y que en esta materia me propongo encontrar a partir de la reflexión bíblica y teológica y práctica una salida, es que hemos perdido esta dimensión porque hemos pensado que sanar a los enfermos es algo presuntuoso. De hecho, son los demás los que nos han hecho creer esto, y nosotros lo hemos aceptado de manera pasiva. Nos ha parecido que andar diciendo, a ver, permiso, vengo a orar por un enfermo, hace que los demás digan, ¿y este quién es? ¿Quién se cree que es para andar orando por los enfermos? Acá lo que necesitamos es un médico, no una persona que venga a decir unas palabras con los ojos cerrados. Entonces, como los demás nos han hecho creer que somos unos creídos y presuntuosos, nosotros hemos terminado por aceptar que es presuntuoso orar por la salud de las personas. Es cierto que la Biblia menciona
que las señales y los milagros son las señas de un apóstol. Y para determinar que un apóstol fuera uno de los 12 apóstoles, tenía que manifestar un ministerio dotado con señales y milagros. Pero esto no significa que eso fuera exclusivo de los apóstoles. Marcos 16, como vimos recién, nos dice que cualquier creyente, cualquiera que crea, puede tener esto. Hechos nos muestra a gente común y corriente, como Esteban, como Felipe, que creyeron y la fe y la creencia de ellos, junto con el entendimiento de cómo estaba conformado el mundo espiritual, que no se puede explicar, pero que uno ve sus efectos, como cuando hablamos del espíritu y cuando hablamos del viento, no vemos al viento, pero sí vemos el efecto del viento. Y aunque los demás nos digan, ¿quién se cree que es este? Piensa que puede sanar así como así, y nosotros necesitamos cambiar este concepto y empezar a entender que hay una diferencia entre sanar y orar por sanidad, aunque las palabras traducidas a veces nos hacen pensar que el mandamiento de Dios es que nosotros tenemos que sanar a las personas. Y el mandamiento, la manera en que los verbos están expresados son participen del proceso de sanar a los enfermos. No van a ser ustedes los que sanen a los enfermos, va a ser el poder del Espíritu Santo. La tarea de ustedes es orar. La parte de Dios o del Espíritu es sanar. Así que la orden es orar. La orden de Jesús es oren por los enfermos. Es cierto que no debemos estar orando bajo presión y porque alguien nos esté obligando y porque hagamos un programa de oración por los enfermos y entonces estamos obligados a ir a hacerlo. Pero sí debemos y podemos orar por sanidad. Aunque al principio parezca que nada ocurre, dentro de breves instantes voy a mencionar esto, porque el tercero de las razones de por qué hemos perdido esta dimensión es a causa de tener una sensación de que nos falta el poder para lograrlo. Algunos hemos intentado orar y no hemos visto resultados. Nadie se pone a hacer una tarea para la cual siente que no tiene los recursos. Solo pensar, solo que alguien nos diga que tenemos que orar por la salud. A ver, pensemos en lo que ocurre en la familia, no hablemos del ministerio de la iglesia simplemente, pensemos como cristianos que tenemos una familia y cuando alguien se lastima o se quema con fuego o la mano o cuando le da dolor de cabeza o dolor de muela, nosotros no oramos por sanidad porque en cuanto estamos en la presencia de una enfermedad, en cualquiera de sus niveles, nos asalta una especie de miedo, de impotencia. ¿Y si oro y no pasa nada? ¿Y si no se sana? Durante la materia, la segunda y tercera conferencia, vamos a ver que el hombre está formado por múltiples dimensiones. Y una enfermedad, que es la que nosotros tal vez podamos llegar a ver como una mano quemada o algo así, en realidad afecta a las demás dimensiones. Así que, a ver, por ejemplo, una persona que tiene problemas de, no sé, de habla, es tartamudo, como enfermedad, esa enfermedad también enferma o afecta su dimensión de las relaciones. Esta es otra de las dimensiones que vamos a estudiar. Y su tartamudez afecta también su dimensión emotiva interna. Y su tartamudez inclusive llega a afectar su dimensión espiritual. Así que cuando nosotros empezamos a orar por los enfermos, comienza un proceso de sanidad, un proceso de tender al equilibrio y que muchas veces se escapa
de lo que podemos llegar a entender, porque forma parte de lo que Dios se encarga. Así que cuando nosotros enfrentamos nuestra propia enfermedad o la enfermedad ajena, es como cuando los apóstoles se subieron a la barca y se desató la tempestad. Así nos sentimos ahogados, impotentes, tenemos miedo. No podemos vislumbrar que algo bueno vaya a salir de ahí. No sabemos a quién acudir, de dónde vamos a tener el poder para orar y para orar una y otra vez, aunque parezca que no se producen resultados. Repito, cuando oramos por sanidad de una persona comienza un proceso en donde hay que equilibrar todas las dimensiones hasta que podamos ver el resultado final de la oración específica en una de esas dimensiones que estamos haciendo. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar este poder que sentimos que no tenemos? ¿Lo vamos a sacar de Jesús? Algunos de quienes están acá están estudiando conmigo algo de teología y de doctrina y saben que Jesús, bueno, todavía no lo saben, lo van a estudiar en la próxima semana. Jesús se despojó a sí mismo de todo poder espiritual, se despojó del concepto divino de Dios y se transformó en un hombre. ¿De dónde sacó Jesús entonces el poder que Él dice que nos otorga? Él fue bautizado y fue bautizado con poder, el poder del Espíritu que finalmente lo levanta a él de los muertos. Él no fue bautizado para perdón de pecados porque él no tenía pecados. Su bautismo fue un bautismo de poder. El Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar, para liberar. Eso es lo que dijo Jesús. El poder de Jesús fue el Espíritu. Y ese Espíritu está disponible porque Él prometió que el Espíritu iba a venir cuando Él se fuera. Y el Espíritu vino, y el Espíritu está en nosotros desde el momento que creemos. El Espíritu está dentro nuestro, el poder ya está disponible, es que nosotros no lo estamos usando. En la conferencia número 2, dentro de 2 semanas, vamos a ver el mismo poder que obró en Jesús, inclusive para cosas como la resurrección de muertos. Cómo la iglesia primitiva lo usó. Vamos a analizar paso a paso el desarrollo de la iglesia posterior a la iglesia primitiva, la iglesia de los patriarcas. Vamos a ver la iglesia de la Edad Media, vamos a ver la iglesia de la Edad Moderna, vamos a ver cómo en la actualidad, en la era posmoderna y en la actualidad, lo han usado y lo usan otros cristianos. Ese poder, ¿qué significa usar ese poder que ya tenemos? Eso vamos a ver dentro de 2 semanas. Y en cuarto y último lugar, otra de las razones por las que hemos perdido la dimensión milagrosa es que no tenemos la menor idea de cómo ministrar con poder. No nos han entrenado. Y muchos pastores y líderes no sabemos cómo hacerlo. Raramente, como norma digo, raramente hemos visto actuar el Espíritu Santo como lo hacían en el Nuevo Testamento. Más allá de que haya lugares, como el propio Jesús dijo, mirad todos los milagros que se han hecho en esta ciudad. Si en la otra ciudad se hubieran hecho estos milagros, pero se han hecho milagro tras milagro y ustedes siguen sin creer. Y Jesús le dijo que cuando pasen esas cosas hay que sacarse el polvo de los pies y ir a la otra ciudad en donde sí lo aceptan. Si nosotros no nos hemos acostumbrado a ver lo milagroso, es porque hemos abandonado los intentos a la segunda o tercera oportunidad. Vamos a aprender acerca de no uno, sino decenas de testimonios de personas con nombre y apellido reconocidos de las edades que he mencionado antes, edad media, edad moderna y en la actualidad, que comenzaron a orar y estaban tan seguros que el proceso de sanidad estaba comenzando, que aunque ellos no veían la sanidad evidente, siguieron orando, a veces por un par de años, hasta que las sanidades empezaron a aparecer porque su cosmovisión empezó a cambiar.
si no vemos que los demás lo hagan, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué procedimientos enseña la Biblia para participar de la sanidad propia? ¿La Biblia nos autoriza a usar algunos de estos procedimientos, maneras de lograr la sanidad en nuestra vida o en la vida de los que nos rodean? ¿Cuáles son los recursos espirituales? ¿Cuáles son los ejemplos de la historia de la iglesia primitiva? Como digo, vamos a ir viendo que esto de orar por sanidad nunca se detuvo, solo que lo hemos acallado por miedo a que alguien nos diga que lo podemos o lo tenemos que hacer en el día de hoy. Pero en cada una de las edades de la historia vamos a ver y vamos a buscar en la reflexión bibliográfica de nivel académico cómo estas cosas ocurrían. Y lo vamos a ver durante todo el dictado de la materia. Yo he enseñado esta materia a muchas personas de otras provincias de la Argentina, inclusive de Chile y de España, debido a que utilizo los recursos digitales o virtuales. Y cuando vamos llegando a esa lista por decir algo, porque es tanta la cantidad de procedimientos, de recursos y de ejemplos, algunos alumnos me preguntan, pastor, ¿y esto que estamos aprendiendo ahora, podríamos usarlo? Porque tengo a mi mamá que está enferma, pero claro que sí, la razón de estudiarlos es para entender que otros lo han hecho y empezar a probar cómo usarlo. Esto lo vamos a ver en la conferencia 3 y 4, como mencioné ahí, cómo ministrar sanidad física, cómo ministrar sanidad mental a los enfermos mentales, cómo ministrar sanidad emocional, sanidad de los recuerdos, sanidad interior, comúnmente se le llama, y cómo ministrar sanidad espiritual, la liberación de demonios. Así que resumiendo, están allí en la placa las 4 razones de por qué perdimos la dimensión milagrosa y estamos terminando la primera sección de esta presentación. Hemos perdido la dimensión milagrosa porque tenemos una visión del mundo diferente a la de Jesús. Hemos perdido la dimensión milagrosa porque nos parece que es presuntuoso andar sanando a la gente. Hemos perdido la dimensión milagrosa porque tenemos una sensación de falta de poder. Y la hemos perdido porque no tenemos la menor idea de cómo ministrar con poder. Yo no sé ustedes, pero a mí se me ocurren ya al menos unas 8 o 10 tareas que podemos hacer inmediatamente terminemos esta conferencia, solo haber considerado estas cosas, solo de haberlas considerado. Así que yo espero que estén tomando notas y apuntes, y si lo desean, que luego puedan ver la repetición para que el Espíritu les vaya mostrando más cosas. Siguen llegando las preguntas y me alegro por eso. Si alguien tiene preguntas, simplemente colóquenla ahí en el chat. Belén las está separando porque dentro de unos 30 minutos, cuando termine la segunda parte, vamos a responder algunas de estas preguntas. Así que vamos a la segunda y última parte. Acabamos de mostrar por qué hemos perdido esa dimensión. Ahora lo que nos toca es ver cómo recuperamos esa dimensión espiritual perdida, una dimensión de salud, de sanidad y de poder en nuestra vida y en los que nos rodean. Es interesante cuando analizamos los diferentes ejemplos, no solo bíblicos, de cómo se producían, en qué situación, qué procedimientos se utilizaban, qué recursos había en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino en la historia de la iglesia cristiana, nos vamos dando cuenta que hay formas diferentes, pero hay
un listado de 6 o 7 elementos que están presentes en todos aquellos cristianos y todas aquellas iglesias que ya han recuperado la dimensión espiritual de poder y sanidad. Y si tan solo podemos entender cuáles son estos elementos, como les decía recién, simplemente cuando den clic a finalizar esta presentación, ustedes podrán salir y comenzar a practicar la oración de sanidad. En primer lugar, uno de los elementos que tenemos que recuperar y que están presentes en todo ministerio de sanidad o de sanación, como a veces se dice, es la compasión. Es un elemento cardinal. Algunos de estos elementos no van a exigir de mí mucha explicación porque se explican por sí solos. Pero la compasión por las personas, sincera compasión por las personas que están sufriendo, es el elemento cardinal, el más importante que está presente en la vida de todos los cristianos y de todas las comunidades que practican la sanidad. Los repito, una sincera compasión por los que están sufriendo dolores. Cualquier sentimiento de autosatisfacción o de sentirse completo porque estamos haciendo una tarea que nos llena de mucha alegría, como es orar por la sanidad de los demás, desplaza el verdadero sentimiento de compasión por el que le duele. Cuando nosotros nos fijamos más en lo que nosotros hacemos, cuando nos fijamos más en hacer los movimientos correctos o decir las palabras adecuadas, cuando nos fijamos más en nuestro ministerio, aquí viene el pastor con su ministerio de sanidad, hemos dejado de lado lo que es crucial en un ministerio que recupera la dimensión milagrosa espiritual que se ha perdido, la compasión. Hay personas que, o grupos o cristianos solos o individuales o grupos de cristianos que participan en un proceso de sanidad usando la Eucaristía o la Cena del Señor, no es una mala palabra, Eucaristía, pero mientras toman la Cena del Señor se producen sanidades. O hay grupos que utilizan sus manos para tocar. Hay grupos que liberan a través de órdenes autoritarias. Hay cultos o celebraciones de sanidad o misas de sanidad también, según el lugar en el que se utilice la palabra. Hay grupos de oración. Se hacen seminarios de liberación y de sanidad. Se organizan cosas de manera individual, pero también de manera comunitaria. A veces la organización es espontánea y obedece a una respuesta inmediata, otras veces es algo organizado y se cita a las personas para que se acerquen. Pero en todos los casos se muestra y se demuestra un interés especial por el que está enfermo y no por la manifestación del ministerio. Las iglesias que se enfocan, o los cristianos que se enfocan en que yo puedo orar, yo voy a sanar porque Dios me... pierden el concepto de la compasión. Bueno, no quiero darle más tema a esto porque tengo varios. En segundo lugar, otro de los elementos que tenemos que recuperar es la importancia de la fe en la salud de nuestros cuerpos y los cuerpos de los demás. Hay que recuperarlo. Jesús le dijo a los leprosos, a los 10 leprosos, y al que se sanó, tu fe te ha sanado. Hoy los investigadores científicos de la salud están prestándole más y más atención al poder sanador de la fe que los propios evangélicos. Hoy vamos a ver en las conferencias y en el estudio
de los materiales bibliográficos que están preparados, cómo personas de renombre actual a nivel mundial están preguntándose cómo es que la fe y la espiritualidad ayudan, y como no están encontrando respuesta, pues simplemente hay médicos, lo vamos a ver, que en sus recetas ponen que vayan a una iglesia o que busquen un grupo de personas que oren por él. El dato, este dato que yo estoy mencionando, una fe que cura, una fe que sana, ha explotado, pero aunque ustedes no lo crean, ha explotado, con interés me refiero, el interés ha explotado fuera de la iglesia, y nosotros en la iglesia seguimos pensando en algunas otras cosas. La iglesia es la que recibió el poder y la autoridad, pero estamos dejando en manos de los médicos lo que nos fue ordenado a nosotros. Hay un tercer elemento que tenemos que recuperar y que está presente en aquellos que tienen una dimensión milagrosa y de poder. Necesitamos recuperar el sentimiento de debilidad y de dependencia, muy relacionado con el anterior que hemos dicho. Hemos leído ya en Lucas 9, todos los versículos que leímos, que el Señor nos dio a nosotros, gente sencilla, el poder y la autoridad para sanar y echar fuera demonios. Es el Señor el que nos dio a nosotros, gente débil, que necesitamos depender y buscar permanentemente de Él ese poder para utilizar. Ahora, si el Señor dijo que al poner las manos sobre los enfermos, como algunos de los versículos que leemos, la gente iba a sanar, y si Jesús dijo que si echamos fuera un demonio, y vamos a ver el significado, porque a veces hemos mistificado el concepto de echar un demonio. ¿Qué significa un demonio? ¿Significa un diablillo rojo, gordo, con un tridente? ¿O el demonio, como lo muestra la Biblia, tiene más que ver con otras cosas? Bueno, eso es lo que vamos a intentar entender durante el desarrollo de la materia, y cómo y qué significa echar fuera un demonio. Pero si Jesús dijo que cuando echemos fuera un demonio se iba a ir de esa persona, y el lugar que ese demonio ocupaba iba a ser reemplazado por el espíritu, eso es lo que va a ocurrir, aunque al principio nos cueste verlo y entenderlo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán, dijo el Señor. Así que, mi hermano, podés hacer eso. Inicialmente no hace falta que conozcas los 1000 recursos para orar por sanidad. Poné las manos sobre la rodilla lastimada de tu hija y orá por ella. Poné las manos sobre la cabeza en ese momento en que empieza a doler la cabeza y el dolor no se detiene, y orá con fe que el dolor se vaya. Poné tus manos en ese hueso que está doliendo por el frío para que el dolor se vaya. Podemos hacerlo, ¿saben por qué? Porque somos débiles y porque el poder no está en nosotros. La palabra de Dios dice que lo que decimos en nombre de ese poder no va a volver vacío. Nosotros podemos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer, pero no los hacemos porque nos sentimos incapaces. Pero necesitamos sentirnos pobres y débiles, porque entonces sabemos que le vamos a dar el poder al que lo tiene. Si Dios quiso usar a lo débil del mundo y a lo despreciado, es porque quiere que su poder, su gloria, su presencia sea la que se lleve el crédito. Dios quiere usar a vasos de barro para que el poder y la gloria sea solamente de Él. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? No me van a creer. O Isaías dice, ay, soy una persona de labios impuros, voy a morir, no voy a poder.
Jeremías dijo, ay Señor, soy muy joven, no sé hablar. Pablo dijo, entonces, cuando soy débil, ahí soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por causa de él. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y si no recuperamos el sentimiento de debilidad y de dependencia en él, vamos a quedar simplemente a un costado de esta dimensión que hemos perdido. Hebreos nos muestra a los profetas que se hicieron fuertes cuando reconocieron su flaqueza. Cuanto más débil te sintás para lograr el objetivo de la sanidad en tu vida o en los que te rodean, entonces sos más fuerte en el poder de Cristo. Bueno, vamos con uno más. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos bien. En cuarto lugar, tenemos que recuperar la dimensión de la obediencia. Algunos acá me están preguntando, me están diciendo que tienen preguntas, escríbanla en el chat, por favor. Ahora vamos a responder. Tenemos que recuperar la dimensión de la obediencia que viene en medio de esta manifestación milagrosa y de poder. Realmente podemos orar por la gente enferma y podemos esperar que la gente se sane porque obedecemos. No se trata de sentir que lo tenemos que hacer. Nunca lo vamos a sentir que tenemos que orar cuando nos duele la panza. Ah, pero este dolor de panza se va rápido. Te tomás una pastillita y ya está. Nunca vamos a sentir que tenemos que orar porque me duele la garganta. Nunca vamos a sentir que tenemos que orar porque me duele la uña encarnada de mi pie. Tenemos que hacerlo porque tenemos que obedecer. Porque esto es una orden. Somos lo que somos porque Él nos mandó que fuéramos lo que hoy somos. Una orden produce una comisión y una comisión produce un ministerio. A ver, vamos de lo básico. ¿Por qué nos bautizamos un día? Porque sentimos que debíamos bautizar. No, pastor, yo todavía no siento que debo bautizarme. Es cierto que hace 20 años que acepté a Jesús, pero todavía no lo siento. No, mi querido, la Biblia dice que si crees en el Señor y lo has aceptado en tu corazón, entonces tenés que bautizarte, es una orden. Así que nos bautizamos porque obedecemos la orden. Bueno, acá somos todos creyentes, así que conocemos esto también. No diezmamos porque sentimos que tenemos que diezmar. Diezmamos porque hay una orden, cada uno separe al fin de la semana una partecita de lo que ganó. No vamos el domingo a la celebración o al culto porque lo sentimos, sino porque hay una orden. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No nos esforzamos a estudiar estos temas porque sentimos que debemos hacerlo. No, porque sabemos, hay órdenes que dicen que el buen obrero tiene que usar bien su espada, así que hay que entrenarse. Lo hacemos por obediencia. Y al obedecer asumimos que somos lo que Dios dijo que somos y que vamos a hacer lo que Dios dijo que vamos a hacer. Pero nosotros simplemente no nos podemos a racionalizar como es nuestra costumbre, como hizo Moisés y todos los demás que mencioné. Lo tenemos que hacer, nos tenemos que bautizar en obediencia, porque creemos que ya somos una nueva criatura. Tenemos que diezmar en obediencia, porque creemos que Él es el dueño de todo. Tenemos que ir al culto, a la celebración en obediencia, porque creemos que necesitamos la compañía de los demás y necesitamos adorar a Dios y reconocerlo. Tenemos que estudiar y prepararnos porque sabemos que no sabemos. Y tenemos que ser discípulos. Así que oramos por sanidad porque obedecemos la orden de hacerlo. Bueno, en quinto lugar, otra cosa que tenemos que recuperar
es la importancia de la enseñanza y de la práctica. Necesitamos más maestros que nos enseñen sobre el tema de sanidad y milagro. Algunos lo harán con un sesgo de reflexión teológica, académica, y eso es bueno, no es malo. Lo malo es cuando solamente es eso. Otros tendrán su fortaleza en no saber mucho de bibliografía, pero ir y obedecer, y serán más de hacer cosas. Necesitamos maestros de los dos extremos y necesitamos maestros del medio, que nos enseñen sobre el tema de la sanidad y milagros, que puedan presentarles a los demás ejemplos de momentos de oración que en apariencia no hubo resultados o sí lo hubo. Necesitamos más cristianos que simplemente comiencen a obedecer la idea de capacitarnos, de estudiar, de aprender y de reproducir lo que hemos aprendido, porque el texto primero que dijimos es: enséñenle todas las cosas que les he mandado. Necesitamos enseñar. Tenemos tantos cursos sobre evangelización, o tantos cursos sobre cómo dar clases para los niños, los adolescentes y los adultos. Tenemos clases para aprender a predicar, para estudiar la Biblia. Y eso está bien, no está mal. Pero necesitamos que, aparte de la enseñanza de orar por sanidad y expulsar demonios, los estudiantes y los docentes paguen el precio de orar, si fuera necesario, sin ver nada al comienzo, sin ver resultados o en apariencia, porque el proceso de sanidad comienza en el momento en que empezamos a orar por la persona. John Wesley, cuando entendió que tenía que orar por los enfermos, él dijo: bueno, pero yo necesito estudiar para entender que una de las cosas que vamos a hacer acá, cómo entender al ser humano en enfermedad y al ser humano en salud. Y entonces empezó a tomar cursos básicos de anatomía y de fisiología. Y después de estudiar, bueno, algo que hizo él, según dicen los libros, es que primero estudió, no oró por nadie, solamente estudió. Cuando terminó de estudiar, se dedicó 2 años a estudiar, se asoció con un farmacéutico y un cirujano experto para poder atender a las personas enfermas y orar o comenzar procesos de sanidad en la iglesia. Y habían ciertos casos en donde no oraban y no sabían qué hacer, y el farmacéutico estaba ahí, entonces le daba algunas botellitas con algunos calmantes. Era todo lo que se podía o se conocía en ese momento. Una de las historias que vamos a ver es la de en las próximas semanas, es la de un tejedor, una persona del ramo de hacer cosas tejidas. Se llamaba William Kirkland, y vino pidiendo ayuda a la iglesia porque él decía, esto está escrito ahí en la bibliografía, que tenía una tos mala que lo venía acompañando desde los 11 años. Entonces empezaron a orar y de repente se da vuelta y le dice el farmacéutico, le dice a John Wesley, le pasó unos frasquitos de calmante, y entonces John Wesley, después de orar, dice: bueno, listo, ya está sano, tómese esto 3 veces por día. Y William Kirkland se curó. Se curó. Y bueno, la bibliografía dice que por todos lados John Wesley salió a decir que él no lo había sanado. Dio lo que le ordenó el farmacéutico, pero el que lo sanó es Dios. Bueno, tenemos que recuperar eso. En sexto lugar, ya estamos terminando. Tenemos que rescatar esto, tenemos que reconocer que el poder no está en vos que estás orando. No está en nosotros que nos juntamos a veces, si no tenemos una reunión con
500 personas como mínimo o 1000 personas como mínimo, a donde la gente pueda venir y contagiarse anímicamente y convencerse que está sana, entonces no va a haber sanidad. No, el poder no está en nosotros ni en los números de personas que podamos unir y reunir. El poder para sanar y lograr que un demonio y todas las influencias que vamos a ver cuando hablemos del tema de las posesiones demoníacas, abandonen una vida, el poder es de Dios. De parte de nuestra solamente hace falta algo, obediencia, para empezar a articular la práctica de estos dones. No importa si somos una pequeña gotita dulce en un mar salado. Quiero contarles una historia más. Bruce Olson quería evangelizar a una tribu guerrera indígena, los motilones, en la selva venezolana. Así que se fue y se internó ahí, y antes de hablarle de nada relacionado con el Evangelio, él lo que quería era respetar la cultura, conocerla. Nadie se había internado a vivir con ellos. Entonces, lo primero que hizo fue eso, respetar la cultura, vivir como ellos vivían, se hizo su propia choza como ellos la hacían, aprendió a buscar el agua como ellos lo hacían, y participó, aunque en ese momento él no quería ofender a nadie, participó de un complejo ritual para tener un hermano de sangre. Claro, al tener un hermano de sangre y vivir todo el día juntos, eh, fue el primer convertido que Bruce Olson tuvo. Y entonces le enseñó a cantar canciones bíblicas y a contar historias bíblicas porque no sabía leer ni escribir. Y un día estaban los dos y de repente escucharon otro ritual que para él era desconocido, para Bruce era desconocido. Un ritual en donde había cantos, y entonces él preguntó, ¿qué es eso? Y le dijo su hermano de sangre, es la noche del tigre, porque todos los años, para esta época, muere una persona, porque hay un poder sobrenatural que viene, un poder oculto, oscuro, que viene sobre alguno de los que están aquí reunidos o en nuestra tribu y muere. Y si cuando el poder sobrenatural viene, alguien no está haciendo el ritual, lo agarra a ese. Y todos los años, años y años y años, era increíble. Pero el que no se quedaba haciendo el ritual, uno de esos que no se quedaba, terminaba muerto al día siguiente. Entonces, se pusieron a hablar con el hermano de sangre, ¿qué hacemos? Entonces dijo Bruce Olson, no señor, yo no voy a ir ahí, porque eso es una creencia equivocada. Quedémonos fuera, que vayamos a otros lados. Y entonces el hermano de sangre se puso en cabezón y le dijo, no señor, vamos a ir y vamos a estar en el ritual. Pero en vez de cantar estas canciones al poder sobrenatural, les vamos a enseñar las canciones que vos me enseñaste a mí. Y les vamos a enseñar los textos bíblicos y las historias. Así que esa noche del ritual lo único que hicieron fue cantarle a Dios y contar historias bíblicas. Esa fue la primera noche, después de cerca de una historia de cerca de 15 años, primera noche que nadie murió. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron, ellos hicieron lo que tenían que hacer, y el proceso de la enfermedad en esa tribu se detuvo. Y no fue por ellos, fue porque, como dice Bruce Olson, porque el poder se manifestó luego que nosotros obedecimos. Alguien se animó, uno entre cientos de toda esa tribu, y entonces Dios obró. Yo me pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te vas a animar a orar por los enfermos y a expulsar demonios? No, pastor, es que yo no sé cómo se hace. Bueno, orar por los enfermos no es tan complicado. Tal vez expulsar demonios tenga un poquito de complicación. Pero yo te aseguro que si empezás a orar por los enfermos,
vas a ver milagros. Aunque el proceso de sanidad que comience, vos no veas inmediatamente los resultados. Bueno, último, y con esto terminamos. Necesitamos recuperar la expectativa de tu o de mi fortaleza, o de nuestra fortaleza. Podemos lograr cosas increíbles porque nos enfocamos no en nuestra fortaleza, sino en su fortaleza. No en nuestra supuesta fortaleza de nuestros ministerios, sino en la fortaleza de... Esto es fácil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra derrota, en nuestra incapacidad, en nuestros fracasos, en nuestros defectos, lo único que hacemos es producir lo que está dentro de nuestro enfoque. Porque lo queramos o no, terminamos haciendo eso. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Ahora, somos árbol bueno. Y lo somos porque hacemos un verdadero... porque lo somos, porque Dios dijo que lo somos, pero nosotros parece que estamos haciendo un esfuerzo para ser un árbol malo. Hacemos esfuerzos para hacerlo malo. Y si comienzan a salir algunos buenos frutos, nosotros, cabezones que somos, agarramos el fruto y lo estrellamos contra el piso y no queremos saber nada. Hay una diferencia entre saber qué somos cuando estamos en las manos de Dios, saber qué es lo que podemos hacer en Cristo, y por otro lado, y eso es lo equivocado, jactarnos de lo que somos o de lo que hacemos. Somos vencedores, somos conquistadores, siempre triunfamos, y triunfamos por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. A Josué, Dios le dijo que iba a estar con él como estuvo con Moisés, y esta es una palabra también para nosotros. Así como estuvo con Josué, Moisés va a estar con nosotros. Es su fortaleza la que nos fortalece. Sería lindo que Elías nos venga a visitar el domingo que viene en la celebración para hacer los milagros que él hizo. Pero, a ver, somos igual que Elías. Somos gente sencilla, dice Santiago. Estamos sujetos a pasiones semejantes a las pasiones de Jesús. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Somos igual que Elías. Los predicadores y los que oraron por sanidad fueron gente sencilla que se rindieron a la palabra de Dios, creyeron y actuaron en obediencia, se enfocaron en el poder de su fuerza, de su fortaleza. Elías ya no está. Y hay tanta gente que ya no está. El hecho de que hayan personas, el pastor de tu iglesia o alguien notable, que no está presente cuando estamos frente a una persona enferma, es un mensaje claro de que ahora es tu turno. Así que, si tenés un dolor, si tenés una enfermedad, es la manera que Dios te está diciendo en este momento, si viene a tu mente, de que ahora no tenés que ir a ver cuál es la última reunión de sanidad que se va a hacer. Arremangate. Si estás cerca de una persona que le duele, anda a liberar a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos, ¿por qué no? Destapar los oídos de los que están sordos, detener la tartamudez, sanar los recuerdos de cosas malas de la infancia, corregir los pensamientos equivocados. Empezar ahora a ayudar a la gente a que demuestre un poco de amor por sus semejantes. Empezar a orar para que empiecen a perdonar a sus padres o los que le hicieron daño. Empezar a orar para sanar problemas del estómago, problemas de acidez. Orar para que se quiten los dolores de cabeza, los dolores de muela, los dolores de piernas. Empezar a orar para que se rompa
la esterilidad, que más bebés puedan venir al mundo, empezar a convencer a los demás para que se arrepientan, porque cuando se arrepienten y dejen el pecado se van a sanar. Empezar a reprender a los espíritus de violencia, empezar a reprender a los espíritus de mudez, empezar a orar para que la fiebre se vaya, aunque vos creas que si toma un geniol o alguna aspirina se va a sanar. Empezar a orar y creer que Dios sana a los paralíticos, que Dios detiene cualquier tipo de hemorragia, empezar a romper las ataduras que están relacionadas con las enfermedades. Este es tu día. Este es tu momento. Acompáñame en una oración final. Señor Jesús, gracias te damos porque hemos podido acercarnos a la realidad de que nos has enviado para predicar las buenas nuevas, sanar a las personas y liberarlos de los malos espíritus. Y Señor, te pido que esta confianza que estamos desarrollando al llegar al final de esta presentación nos movilice a hacer algo concreto. Este fin de semana mismo, sabiendo que vamos a orar basados en tu poder y en tu fortaleza. Señor, abre nuestros ojos para que veamos que pueden venir los milagros de sanidad y de liberación. Y danos la paciencia para esperarlos y para verlos aparecer. Gracias, Señor, por este tiempo. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a escuchar, bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, vamos a escoger 2 o 3 preguntas, porque se han repetido algunas, algunas han llegado por el chat, aquí me decían que no sabían cómo escribir en el chat, así que me las han enviado por WhatsApp, lo cual no está mal, pero a ver, vamos a tomar 2 o 3 preguntas, pero de las repetidas, porque hay lo que me ha anotado Belén acá, hay algunas que se repiten 2 o 3 veces de diferente forma. Comenzamos con la primera. Mi pregunta es, ¿cómo saber si uno tiene el don de sanidad? ¿Es un don que se puede aprender, como el don de enseñanza o el don de evangelizar? Sí, la respuesta es exactamente, prácticamente el que hizo la pregunta se respondió a sí mismo. Todos los dones, los 27 dones, bueno, algunos dicen que son 25, otros que dicen que son 30, hay tres pasajes bíblicos, tal vez 4, que hacen un listado de los dones espirituales, y todos los dones espirituales se conocen o se reconocen o se aprenden de la misma manera. Primero tenemos que saber que todos hemos recibido, al creer en Jesús, el Espíritu Santo, y junto con el Espíritu Santo vienen los dones para hacer determinadas cosas y el fruto del Espíritu para ser un tipo de persona. Así que en esa cajita ya hay algunos dones que han sido seleccionados por el Espíritu. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que sumarse a un grupo de búsqueda. A ver. Ahí. Y entonces, en medio de ese grupo de búsqueda, con un líder espiritual, hay que tratar de entender cuáles podrían ser un pequeño listadito inicial de dones que uno cree tener y empezar a practicarlos. Y en la práctica uno puede lograr entender si lo tiene o no lo tiene. Bueno, esto es un proceso que se da en el contexto del cuerpo de Cristo. Otra pregunta.
¿La enfermedad está siempre relacionada con un demonio que hay que expulsar? Bueno, como dije recién, vamos a ver el concepto o la descripción de lo que es un demonio. Un demonio no es alguien que tenga necesariamente alguien que tenga una carita o que tenga que sea una persona o con forma de persona, no necesariamente. A veces estamos hablando de influencias demoníacas de las cuales hay que liberarse. Entonces, a veces estas influencias producen enfermedades, otras veces no. A veces producen simplemente en la vida de las personas desequilibrios, que también podríamos llamar que son enfermedades, pero que no resisten la definición precisa de enfermedades. Así que a veces sanamos las enfermedades y otras veces descubrimos que se trata de una influencia demoníaca, un demonio detrás de la enfermedad y actuamos en consecuencia. Eso lo vamos a aprender en las próximas semanas. A ver. Aquí hay algo, una persona que ha sido alcohólico por mucho tiempo tiene culpa, vergüenza, rencor, enojo, frustración y algunas cosas más. ¿Qué se hace con una persona así? Y hay que empezar a orar. ¿Y cómo oramos? Y hay que orar reclamando la sanidad para esa persona. Hay muchos procedimientos posibles. Enfocarse en uno solo no le va a ayudar ni a él ni al que está orando. Es necesario utilizar una variedad de procedimientos y de maneras, pero si definitivamente esa persona entiende que hay culpa, pues hay que orar por la culpa, y si esa persona entiende que hay vergüenza a causa de tanto tiempo como alcohólico, hay que orar por la vergüenza, y el proceso de sanidad comienza en cada uno de estos aspectos. Bueno, uno más. ¿Hay enfermedades que pueden venir de maldiciones generacionales? Sí, por supuesto, claro que hay enfermedades de ese tipo. Las maldiciones generacionales son órdenes que han sido dadas en generaciones anteriores y que son seguidas por las personas y obedecidas. Eso es una maldición generacional. Y tenemos que orar para liberar a las personas de esas maldiciones. Bueno, aquí tenemos un problemita. Voy a ver si puedo abrir el chat. Yo no sé si ustedes están viendo el chat. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Ya estamos terminando, pero para aquellos que quieran un poquito más, tengo algo para ofrecerles. En primer lugar, lo que tengo es un regalo. Ya lo dije más temprano y ahora lo vuelvo a repetir. Quiero regalarles un libro que tiene un carácter devocional. No es entrenamiento para orar, no, es devoción para poder entender dónde está Dios cuando yo estoy enfermo, cuando estoy sufriendo. Este es el pastor Max Lucado, que cada capítulo que escribe intenta responder una de estas preguntas. ¿Qué está haciendo Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿Puede salir algo bueno de mi sufrimiento? ¿Cómo trata Dios nuestro dolor? ¿Realmente Dios escucha las oraciones de sanidad que hacemos? ¿Qué escucha Dios más, mis gritos o mis silencios? ¿Cómo enfrentar el momento de la muerte propia o la muerte ajena? Para poder recibir este regalo, no importa si siguen o no siguen la materia, dejen en el chat su nombre, y si tienen mi celular, mi WhatsApp, déjenme en el WhatsApp: hola, quiero el libro. Así que eso lo pueden hacer. Ahora, quiero invitarlos a los que están aquí. Bueno, es curiosísimo, pero solamente se han ido 2 personas que me habían avisado que tenían un compromiso. A ver, 2 personas se han ido, nada más. Al resto, quiero invitarlos a participar del desarrollo de esta materia. Si deciden participar, van a tener acceso a las siguientes cosas. En primer lugar, van a tener acceso a todas las conferencias en vivo que yo voy a presentar, conferencias similares a esta. Las conferencias en vivo son: ¿por qué un cristiano puede sanarse y puede sanar a otros?
Y vamos a ver la relación entre las enfermedades y las definiciones de las enfermedades del ser humano, la imagen de un hombre sano, y estas son las dos puntas de un camino, la misión de la iglesia que conecta a las dos puntas de este camino. La segunda conferencia es cómo sanarnos y cómo sanar a otros. Vamos a ver ejemplos bíblicos e históricos que podemos copiar y aplicar. En tercer lugar, vamos a ver los mejores procedimientos para lograr sanidad física y sanidad mental. Vamos a ver algunos recursos bíblicos y espirituales para sanarnos, ya sea en lo físico, pero también para sanar a otros. Y la última conferencia, los mejores procedimientos para sanidad emocional, o lo que se llama comúnmente como sanidad interior, y sanidad espiritual, que tiene que ver con la liberación de los demonios, con algunos de los recursos bíblicos y espirituales que hoy las iglesias que lo practican lo están haciendo. Así que si participan de esta materia van a tener acceso a estas conferencias en vivo. En segundo lugar, van a tener acceso a los videos de esta conferencia. Me parece que hay dos participantes que están levantando la mano. Ahora los voy a atender. Se ha desconectado una de mis conexiones, por eso me he quedado yo a cargo de todo. Bueno, no, listo, ya está. Esto es lo que estoy diciendo. En tercer lugar, los que participen de esta materia van a tener acceso a varios libros que van a servir de apoyo al material de clase para que lo puedan leer. Todos estos libros son legales, comprados en Amazon, por lo cual los que los reciben con el compromiso de no compartirlo por internet, porque tienen un límite para ser compartidos en el contexto de una materia. Así que espero que eso ocurra. ¿Cuáles son los libros a los que van a poder acceder los que tomen esta materia? El libro Sanidad del Alma Herida, es un libro clásico sobre sanidad interior de Arlene Westmeyer. El libro de Sanidad Divina de Gille Ávila. Detrás de las experiencias del pastor Gille Ávila ha habido mucha reflexión al respecto. El libro Autoridad para Sanar, uno de los mejores libros sobre el tema de los pasos para sanar cualquier tipo de enfermedad. Acceso también al libro Sanidad Poderosa de John Wimber. John Wimber es el pastor de la iglesia de la Viña. Si hay algún chileno acá, sabe que en Chile hay una iglesia de la Viña. Mi hermano que está allá en Chile está en una iglesia de las del pastor John Wimber, y ha sido un precursor en el tema de... Él es el pastor que yo mencionaba que oró durante 2 años sin ver ningún tipo de testimonio de sanidad. Bueno, un clásico también, son todos libros clásicos. Bernardo Estamateas escribe sobre las emociones tóxicas y hay muchas cosas interesantes, no todo, pero algunos capítulos son muy interesantes para entender el concepto de enfermedad del ser humano. Sanidad Cristiana Integral del pastor Pablo Deiro, reflexión de altísimo nivel. Curación para los traumas emocionales de David Simmons. Otro tradicionalísimo, Guerra Espiritual, cómo desarmar al enemigo y aplicar la victoria de Jesús, escrito por Derek Prince. Otro tradicional, Victoria sobre la Oscuridad, de Neil Anderson, y el siguiente de Neil Anderson, Rompiendo las Cadenas, y un diccionario ilustrado de la Biblia que nos va a ayudar a entender muchas de estas cuestiones. Todo esto van a tener acceso quienes participen de esta materia. Y por supuesto van a tener comunicación directa conmigo durante 4 semanas, por correo electrónico o por las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, veamos qué tipo de compromiso se requiere a nivel económico de parte de ustedes. El costo de matriculación normal de esta materia es de 2.100 pesos argentinos por toda la materia. Ahora, por haber participado en esta clase, está el ofrecimiento que quiero hacer
como una respuesta de gratitud por lo que ustedes han hecho, de estar presente en esta primera clase, no van a pagar estos 2.100 pesos que paga el resto de los alumnos que ingresan por otros medios, sino que van a pagar, a asumir el costo de 1.680 pesos. Recuerden que por estos 1.600 pesos van a tener acceso a las conferencias, a los videos de la conferencia para escucharlos todas las veces que quieran y sacarle el jugo, a estos 11 libros que van a servir de apoyo al material de la clase, y a la comunicación directa conmigo. Ustedes saben que cuando muchos de los que están aquí presentes se comunican conmigo y dentro de las posibilidades yo respondo casi inmediatamente. ¿Cómo vamos a asumir el costo de la matriculación? Con una transferencia bancaria, con pago fácil o Rapipago. Yo les voy a enviar un código, o utilizando una tarjeta de débito o de crédito. Bueno, aunque se me ha cortado la otra conexión por WhatsApp, ya están llegando las personas que quieren participar de esto. A mí no me gustaría que nadie que quiera participar tenga algún inconveniente económico, así que por hoy, solo por hoy sábado 4 de julio hasta las 12 de la noche, quiero hacer una oferta más profunda todavía. Los que se matriculen para tomar esta materia, que va a durar 4 semanas, no van a pagar 2.100 pesos, y tampoco van a pagar 1.680 pesos, sino que van a pagar 1.580 pesos. Nada más, por toda la materia y por los 11 libros. Si ustedes lo notan ahí, el diccionario bíblico de la Biblia solamente tiene ese valor. Y 2 de los otros libros, si se van a Amazon o a Logos, en el caso de Sanidad Cristiana Integral del Pastor Deiro, 2 de esos libros tienen el valor del costo de esta materia. Ustedes van a tener acceso a la conferencia, acceso a los videos, acceso a todos los libros y comunicación conmigo durante las 4 semanas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, se comunican conmigo al WhatsApp. Ustedes han recibido todos un correo, eso espero, en donde está mi número de teléfono. Agreguen este número que está ahí a sus contactos del teléfono, comuníquense conmigo, díganme su nombre, yo los agrego a mis contactos y allí comenzamos el proceso para matricularse con lo que acabo de decir. Y si no, envíenme un correo a graubis@gmail.com. Muchas gracias por haber participado. Hay personas que están levantando la mano y, bueno, no he querido utilizar más del tiempo que me he comprometido. Muchos de ustedes me han preguntado por el tiempo que íbamos a ocupar y yo les dije que iba a ser 1 hora y 40, 1 hora y 50 y hemos llegado hasta eso. Las preguntas que han quedado en el chat y que lamentablemente por la desconexión que sufrimos con una de las computadoras no las he podido leer, o sea, mi hija no las pudo leer. Esas preguntas prometo, porque ya tengo el chat a disposición, prometo contestarlas una por una, las últimas preguntas. Muchas gracias por haber venido. Sigo viendo que por el WhatsApp está entrando gente que se está matriculando y está pidiendo los datos para continuar. Continuamos entonces por WhatsApp con aquellos que quieran el libro, simplemente el libro de regalo me lo piden y yo se los envío, y con aquellos que quieren continuar con la materia se suman a los que ya se han comunicado y continuamos allí. Nuevamente, gracias por haber estado. Gracias, que el Señor les bendiga. Quédense atentos al correo y al WhatsApp y al Facebook, los que se conectaron por el Facebook, porque voy a seguir subiendo contenido gratuito de esta y de otras materias que normalmente digo. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.